¿Alguna vez has imaginado tener tanto poder que nadie se atrevería a decirte no? ¿Has pensado en hacer absolutamente todo lo que deseas sin nadie que te detenga? Pero, ¿y si ese poder, en lugar de bendecirte, terminara destruyéndote? La Biblia nos muestra que esto les ocurrió a 3 reyes poderosos que gobernaron sobre Judá. Hombres que tenían riquezas, influencia, autoridad, pero perdieron lo que era más importante. ¿Qué hicieron tan grave? ¿Cómo sus decisiones cambiaron para siempre la historia de toda una nación? Y más allá de eso, ¿será que nosotros estamos cometiendo los mismos errores hoy? Déjame en los comentarios la ciudad donde vives y suscríbete al canal. Si alguna vez has oído hablar de las profecías de Isaías para la iglesia actual, tal vez sepas que no eran solo palabras para el pasado. Lo que Dios le reveló a Isaías sobre el futuro sigue resonando hoy. Muchos no se dan cuenta, pero hay advertencias de Isaías para los cristianos de hoy que continúan siendo ignoradas. En los próximos minutos descubrirás cómo Acaz, un rey que vendió su alma por seguridad, Ezequías, que permitió que el orgullo destruyera su legado, y Manasés, que convirtió lo sagrado en profano, cometieron errores fatales. Y, al final de este video, entenderás que esta historia no trata solo de ellos. Trata de mí, trata de ti. La verdad es que muchos quieren ser los reyes de su propio destino. Queremos tomar nuestras decisiones sin que nadie nos diga qué hacer. Pero, ¿será que el precio de nuestro orgullo no nos está costando más de lo que podemos pagar? La relevancia de las profecías de Isaías en la actualidad radica precisamente en esto. Somos advertidos, pero ignoramos las señales de Dios. ¿Qué sucede cuando ignoramos los mensajes proféticos? ¿Cuáles fueron las advertencias que Isaías dio y que podrían haber cambiado el destino de estos reyes? Y lo más importante, ¿qué es lo que la iglesia no predica sobre Isaías que podría transformar tu vida hoy? Si estás aquí no es por casualidad. Así que antes de continuar, dime en los comentarios, ¿crees que el orgullo puede destruir una vida? Déjame tu respuesta aquí abajo y si aún no estás suscrito al canal, haz clic ahora en el botón de suscripción y activa las notificaciones. En los próximos minutos verás que esta historia va mucho más allá de los tronos y palacios de Israel. Esta historia habla de ti, de las decisiones que tomas cuando nadie está mirando. Todo comienza con un joven rey llamado Acaz, que pensó que podía negociar su fe a cambio de seguridad. Imagina una ciudad sitiada. El pueblo está aterrorizado. En cualquier momento, un ejército enemigo puede invadir, destruir sus hogares y arruinar todo lo que conocen. En medio de este caos, un joven rey de apenas 20 años carga el peso de toda una nación sobre sus hombros. ¿Su nombre? Acaz. La situación en Jerusalén es desesperada. 2 reinos poderosos, Israel y Siria, se han unido para atacar a Judá. El miedo domina las calles. Pero antes de que Acaz tome cualquier decisión, un profeta surge en medio de la tormenta. Isaías se presenta ante él con un mensaje directo de Dios. No tengas miedo, mantente firme en la fe. Si quieres, pide una señal, cualquier señal, y Dios te dará una confirmación de que está en control. ¿Qué harías tú en el lugar de Acaz? ¿Pedirías una señal de Dios? ¿Confiarías en la promesa divina? ¿O buscarías un plan alternativo? Un plan que pareciera más seguro a los ojos humanos. Acaz ya tenía una respuesta preparada. Con una falsa humildad, mira a Isaías y dice: no pediré señal alguna, ni tentaré al Señor. Pero esta respuesta no era más que una excusa. Acaz ya había decidido en quién confiar, y no era en Dios. En secreto,
envía mensajeros al imperio más poderoso de la época, Asiria, ofreciendo oro y plata extraídos del propio templo de Dios. El precio, sumisión total. Su respuesta resuena hasta nuestros días. ¿Cuántas veces cambiamos nuestra confianza en Dios por soluciones humanas? ¿Cuántas veces, ante un problema, preferimos confiar en el dinero, en la influencia o incluso en personas que no tienen compromiso con Dios, en lugar de depender del Señor? Cuando Acaz eligió confiar en el poder militar de Asiria, en lugar de confiar en el Dios vivo, no solo vendió su propia libertad, sino que hipotecó el alma de toda una nación. Para sellar esta alianza, Acaz hizo algo impensable. Llevó a los dioses paganos de los asirios a Jerusalén. Cerró las puertas del templo, levantó altares en cada esquina, convirtió la Tierra Santa en un centro de idolatría. Y aquí hay un detalle que pocos notan. El pueblo lo siguió. Cuando el rey le dio la espalda a Dios, toda la nación cayó con él. El error de un hombre se convirtió en el error de miles. Pero ¿y nosotros? ¿Estamos haciendo lo mismo? ¿Estamos en momentos de crisis, renunciando a nuestra fe por una seguridad pasajera? Lo que la iglesia no predica sobre Isaías es que él advirtió a Acaz sobre las consecuencias de esta elección. Y aún así, Acaz lo ignoró. ¿Y tú? ¿Alguna vez has pasado por una situación en la que tuviste que decidir entre confiar en Dios o buscar una solución más segura? Comenta aquí abajo: yo confío en Dios, si eliges depender del Señor en cualquier circunstancia. Y la historia no termina aquí. El hijo de Acaz, Ezequías, creció viendo las consecuencias de las decisiones de su padre, pero ¿aprendió la lección o de otra manera terminó cayendo también? Si Acaz fue el rey que vendió su alma por seguridad, su hijo Ezequías parecía ser completamente diferente. Tan pronto como asumió el trono, su primera decisión fue abrir las puertas del templo que su padre había cerrado. La Biblia dice que hizo lo que era recto ante los ojos del Señor. Ezequías no solo restauró el culto a Dios, sino que también fortaleció a Judá espiritualmente y militarmente. Cuando el poderoso imperio asirio volvió para destruir Jerusalén, Ezequías hizo algo que su padre nunca habría tenido el valor de hacer. Dobló las rodillas delante de Dios, y entonces lo imposible sucedió. En una sola noche, un ángel del Señor destruyó a 185,000 soldados asirios. El imperio más grande del mundo fue derrotado sin que Judá tuviera que luchar. Un milagro. Pero aquí está la parte peligrosa de la historia. ¿Qué es más difícil de manejar? ¿El fracaso o el éxito? Ezequías experimentó una de las mayores victorias en la historia de Judá. Vio lo imposible suceder. Dios lo libró de la muerte, hizo que el sol retrocediera y le añadió 15 años a su vida. Pero fue en 1200 ese momento cuando algo comenzó a cambiar dentro de él. La Biblia dice que, después de todos esos milagros, llegaron emisarios de Babilonia, queriendo saber sobre la señal del sol que había retrocedido. Aquí estaba la oportunidad perfecta para que Ezequías diera testimonio del Dios verdadero. Pero hizo exactamente lo contrario. En lugar de hablar sobre Dios, Ezequías abrió las puertas del palacio y mostró sus riquezas. Los guió por sus salones, les enseñó su oro, su plata, sus tesoros y sus armas. Todo lo que poseía. Pero hay algo que no mostró: su Dios. Y entonces vino la profecía de Isaías: todo lo que has mostrado será llevado a Babilonia, tus hijos serán llevados como esclavos, tu casa será destruida. Ezequías podría haber llorado, podría haberse arrepentido, pero su respuesta revela cómo el orgullo ya había envenenado su corazón. Genial, al menos en mis días habrá paz. No pensó en el futuro. No le importó lo que sucedería después de su muerte.
un rey que comenzó destruyendo los ídolos, terminó convirtiendo sus bendiciones en trofeos de orgullo. ¿Cuántas veces Dios nos bendice y en lugar de glorificarlo, nos llenamos de vanidad? Usamos nuestros logros para impresionar a otros, buscamos reconocimiento humano, nos olvidamos de dar la gloria a quien realmente la merece. ¿Cuántas veces Dios te ha bendecido y te has olvidado de darle a Él toda la gloria? Comenta aquí abajo: toda honra y gloria a Dios, para demostrar que tu corazón le pertenece al Señor. Y si aún no estás suscrito al canal, haz clic ahora en el botón de suscripción y activa la campanita. Los próximos minutos revelarán algo aún más impactante. El hijo de Ezequías, Manasés, heredó un reino próspero lleno de bendiciones. Pero, a diferencia de su padre, eligió un camino que llevaría a Judá al colapso espiritual. Lo que sucedió en su reinado fue tan terrible que marcó a la nación para siempre. Si Ezequías cayó en la trampa del orgullo, su hijo Manasés fue mucho más allá. No solo ignoró las bendiciones que Dios le dio a su padre, sino que transformó el reino de Judá en algo irreconocible. Manasés asumió el trono con apenas 12 años de edad, un niño con poder absoluto. Pero a diferencia de su padre, no se preocupó por buscar a Dios. Lo que hizo en los años siguientes fue tan devastador que cambió el destino de toda la nación. El joven rey no solo permitió la idolatría, sino que la institucionalizó. Todos los altares paganos que Ezequías destruyó fueron reconstruidos. Pero eso era solo el comienzo. Manasés fue más allá que cualquier otro rey antes de él. Llevó imágenes de dioses extranjeros al interior del templo del Señor. El lugar donde Dios manifestaba su presencia fue profanado. Pero no solo eso, la Biblia dice que Manasés sacrificó a sus propios hijos a los ídolos, quemándolos vivos en el fuego. Sí, leíste bien. El mismo templo donde Salomón oró, donde Dios se manifestó, donde el pueblo buscaba perdón y redención, ahora era un centro de rituales demoníacos. Pero, ¿cómo pudo suceder esto? ¿Cómo el hijo de un rey que experimentó milagros tan poderosos pudo perderse de una manera tan extrema? Aquí hay una verdad aterradora. Cuando Dios deja de estar en el centro de nuestra vida, algo más toma su lugar. No existe un espacio vacío en el corazón humano. O Dios está ahí, o algo más tomará el control. Manasés se hundió en la oscuridad. La Biblia dice que practicó hechicería, adivinación, consultó espíritus y médiums. Pero quizás el momento más impactante de su historia fue la forma en que trató a los profetas de Dios. Según la tradición judía, fue Manasés quien ordenó la muerte del profeta Isaías. Y no fue una muerte cualquiera. Se dice que ordenó que lo aserraran por la mitad de manera brutal. Pero lo peor de todo fue el impacto que esto tuvo en el pueblo. Manasés no cayó solo, arrastró a toda una generación al pecado. El pueblo de Judá comenzó a vivir como los paganos que los rodeaban, creyendo que esas prácticas eran normales, y entonces llegó el juicio de Dios. Los asirios, los mismos que habían sido derrotados milagrosamente en los días de Ezequías, regresaron con toda su fuerza. Pero esta vez no hubo liberación. Manasés fue capturado, le clavaron ganchos en la nariz, lo encadenaron de pies y manos y fue llevado como prisionero a Babilonia. Fue en ese momento de humillación cuando ocurrió algo inesperado. Por primera vez, Manasés clamó a Dios. Y lo más sorprendente, Dios lo escuchó. El rey que destruyó Judá ahora estaba en el suelo, reducido a nada. Pero, ¿fue su arrepentimiento suficiente para cambiar el destino de la nación? Lo que sucedió después de este momento puede ser la mayor lección de toda esta historia. La historia de Manasés nos muestra una verdad dura pero esencial. Tus decisiones no solo te afectan a ti,
pueden cambiar el destino de muchas personas a tu alrededor. Acaz cambió su fe por seguridad y condenó a Judá a la idolatría. Ezequías confió en Dios, pero dejó que el orgullo nublara su visión. Manasés rechazó todo lo que su padre vivió y sumió a la nación en la oscuridad. La Biblia nos muestra que el miedo puede alejarnos de Dios, como le pasó a Acaz. El orgullo puede cegarnos, como le pasó a Ezequías. Y la ausencia de Dios puede convertirnos en algo que nunca imaginamos, como le pasó a Manasés. Pero no tiene por qué ser así. Podemos romper este ciclo. Para lograrlo, ten en mente 5 lecciones para no repetir estos mismos errores. La primera lección es reconocer tu vulnerabilidad. El mayor error de estos reyes fue pensar que tenían el control. Creyeron que nunca caerían, pero la Biblia nos advierte, el que piensa estar firme, mire que no caiga. La segunda lección es rodearte de personas que te digan la verdad. Dios envió a Isaías para advertir a Acaz y a Ezequías, pero ellos lo ignoraron. Manasés eliminó cualquier voz que intentara confrontarlo. ¿Quiénes son las personas que pueden corregirte? ¿Quién tiene la libertad de decirte la verdad, incluso cuando duele? La tercera lección es pensar en la eternidad antes de tomar decisiones. Cada decisión que estos reyes tomaron fue basada en beneficios inmediatos, pero tuvo consecuencias eternas. ¿Qué pasaría si antes de cualquier decisión importante te preguntaras, ¿esto tendrá valor delante de Dios? La cuarta lección es creer que la humildad es una protección. Ezequías vio milagros gigantescos, pero cuando llegaron los babilonios, prefirió mostrar sus tesoros en lugar de testificar sobre Dios. ¿Cuántas veces hacemos lo mismo? Dios nos bendice y, en lugar de glorificarlo, usamos esas bendiciones para inflar nuestro ego. Por último, la quinta lección es recordar que tus decisiones afectan a más personas de lo que imaginas. Manasés pensó que sus pecados eran solo suyos, pero su impacto fue generacional. De la misma manera, tus acciones hoy pueden estar influyendo a otros, para bien o para mal. Y ahora quiero saber de ti, ¿cuál de estas 5 lecciones habló más a tu corazón? Comenta aquí abajo cuál de ellas necesitas aplicar más en tu vida, pero todavía hay una última verdad que puede cambiarlo todo. Porque al final de esta historia, no importa cuán lejos haya ido alguien, siempre hay un camino de regreso. Si hay algo que esta historia nos enseña, es que no importa cuán lejos haya ido alguien, Dios siempre ofrece un camino de regreso. Manasés fue uno de los reyes más perversos en la historia de Judá. Derramó sangre inocente, profanó el templo y llevó a toda una generación lejos de Dios. Cruzó cada límite, traspasó cada línea roja, pero cuando estaba en lo más profundo de su desgracia, encadenado, humillado y sin esperanza, clamó al Señor. Y Dios, en su infinita misericordia, lo escuchó. La Biblia dice que Manasés se humilló profundamente ante el Dios de sus padres, y algo que nadie esperaba sucedió. Dios lo restauró. Fue liberado y volvió al trono. Trató de corregir sus errores, destruyó los altares paganos y restauró el culto al Señor. Pero el daño ya estaba hecho. El pueblo de Judá estaba tan acostumbrado a la idolatría que no quiso volver completamente a Dios. Y esta es la gran lección. Algunas consecuencias son irreversibles. El arrepentimiento trae perdón, pero no borra las huellas de las decisiones equivocadas. Ahora te pregunto, ¿qué marcas están dejando tus decisiones de hoy en el futuro? Tal vez estés comenzando tu camino como Acaz y necesitas decidir si confiarás en Dios o buscarás seguridad en algo pasajero. O quizá estés en un momento de victoria, como Ezequías, y debas tener cuidado de no caer en el orgullo. O tal vez
te identifiques con Manasés y sientas que ya has ido demasiado lejos, que no hay vuelta atrás. Pero presta atención, siempre hay un camino de regreso a Dios. Si sientes que necesitas tomar una decisión hoy, escribe en los comentarios: yo elijo confiar en Dios. Declara esto en público. No guardes esta decisión solo para ti. Y si este mensaje tocó tu corazón, comparte este video con alguien que necesite escuchar estas palabras. Antes de salir, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita. Y recuerda, el poder no revela quién eres, el poder revela quién ya eras por dentro, y la única manera de asegurarnos de que nuestras decisiones nos acerquen a Dios es decidiendo hoy, ahora, vivir para Él. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video.